Empiezo levantando el coche para sacar la rueda. En este suelo siempre que pongo un gato le pongo una madera debajo para no romper el suelo. Pero fijaros lo que pasó. La madera patinó y el gato se cayó y esto es muy peligroso. Así que esta reparación no empezaba bien. Nunca trabajéis solo con un gato, siempre con borriquetas. El BMW tiene una goma para levantar la parte delantera. Yo tengo otro gato, un gato hidráulico, pero es corto, entonces para llegar a esa zona me tengo que poner debajo del coche y es muy peligroso. Así que al final lo que hice fue poner una goma en el suelo y con este gato levanté el lateral. Este gato no me daba la altura para poner la borriqueta en la goma del puente, pero bueno, lo puse en un lateral con una goma para no dañar el puente, que es de aluminio, y ya está. Bueno, después de tener el coche levantado, que en teoría era 5 minutos y tardé bastante más, tocaba sacar la rótula. Este coche lo compré en Alemania y esto significa que todas las tuercas y tornillos están muy pegados por el tema del óxido. Así que lo que hago es le doy a toda esa zona con un cepillo de púa, le doy con limpiafrenos, que esto limpia toda la suciedad y aparte sale muy frío y esto ayuda a desbloquear las piezas. Y cuando tengo la pieza limpia le pongo un poco de aceite, que esto es un aceite muy fino que va entrando por ahí despacio y ayuda mucho a desbloquear la pieza y sacar tuercas y tornillos. Ahora toca quitar este tornillo. Este tornillo se quita con una llave Torx de 50, aquí lo tenéis. Y aquí estoy haciendo fuerza, pero veo que no se mueve y no quería ni que se hiciera redondo ni que se partiera el tornillo. Continué probando, pero nada, no se movía, así que al final utilicé el método de la palanca. Le puse un tubo muy largo y con la palanca hice mucha más fuerza y se movió. Aquí le pongo una cinta adhesiva de color llamativo que se vea bien para saber dónde estaba puesta la rótula. La rótula es importante que quede en la misma posición, porque si queda más hacia adentro o más hacia afuera, el volante va a ir girado. Bueno, y después de quitarle el tornillo, tocaba quitar esta tuerca. Esta tuerca, después de haberla limpiado y ponerle aceite, con el tubo largo para hacer palanca y hacer más fuerza, y un vaso de 21 salió fácil. Aquí en teoría había quitado lo más difícil, que era la tuerca y el tornillo, y no se había roto nada, así que de momento bien. Con esta herramienta, que es un extractor de rótulas, se quita la rótula, lo que pasa que encajando la herramienta esta me di cuenta que de abajo ya se soltó, así que prácticamente ya estaba suelta, no hacía falta esta herramienta. Le puse un poco de aceite, que esto siempre ayuda, y con un martillo de plástico le doy unos golpes y esto ya sale. Aquí editando el vídeo veo una cosa que yo me di cuenta más tarde y es que la chapa esta se ha roto. Esa chapa va cogido con unos tornillos y se ha hecho un agujero y ya no va cogida, se ha quedado suelta. Pero bueno, de la chapa esa me encargo más tarde. De momento, para sacar la rótula ya estaba suelta, simplemente había que hacer un poco de juego y ya está. Prácticamente ya estaba todo el trabajo hecho, solo tengo que sacar la vieja y poner la nueva, y para sacarla va enroscando, como un tornillo. Limpio la zona con el cepillo para que entre bien la llave. Y esto con una llave en cada lado pues se gira y ya está. Pero como era de imaginar estaba muy duro, entonces lo que hice fue apoyar una llave en un brazo. Ahí la veis en el fondo y luego con las dos manos hice fuerza aquí, pero no había manera, esto no giraba. Lo mismo que me ha pasado con la tuerca y el tornillo, pues me había pasado aquí, estaba muy clavado. Y aquí lo que hice fue poner una arandela, donde iba antes el tornillo, puse una arandela para que hiciera tope y puse otra vez el tornillo que había quitado. Con esto iba a conseguir que apretando el tornillo tocara la arandela y que la pieza se abra y se separe de la rosca.
Aquí es importante contar las vueltas para cuando ponga la rótula nueva ponerla con las mismas vueltas y que quede en la misma posición. Ya tengo la cinta que me marca dónde estaba, pero por si acaso la cinta se despega o cualquier cosa, no está de más contar las vueltas. Y aquí estaba mirando cómo estaba la zona donde apoya la rótula y me fijé en esta tuerca y pensé, uy, el día que me toque quitar esa tuerca ya verás, así que le pasé un poco el cepillo y al menos que el óxido no vaya a más. Así estaba la rótula vieja. Conduciendo no hacía ruido, pero estaba muy suelta. Y así está la nueva. Muy rígida. Cuando puse una al lado de otra, me fijé que la nueva era más corta, y esto me pareció un poco raro. Pero bueno, como tengo la cinta puesta, le puedo sumar la distancia que hay entre una y la otra y la puedo dejar en su sitio. Es más complicado, pero debería funcionar. Y aquí estoy poniendo la rótula nueva, lo que he hecho es medir la distancia que le falta comparada con la vieja y lo he dejado de margen con la cinta. Ahí veis la separación que hay entre la rótula y la cinta. Y aquí ya me fijé en esto y dije, uy, esta rótula no me vale. Fijaros que la rótula antigua tiene una pista en forma de cono, una pista donde va apoyada en el buje de la rueda. Y la rótula nueva no tiene esa pista. Ya me parecía un poco raro que fuera un poco más corta, pero ya viendo que le falta esta pista me he dado cuenta de que no es la rótula que necesito. Así que después de todo el trabajo y tiempo invertido le voy a tener que volver a montar la rótula vieja. Este vídeo lo hago porque estas cosas pasan en la mecánica. Hay muchos modelos, muchas referencias y a veces compras una pieza y no te vale. Y esto se aprende así, montando y desmontando. Con la pieza en la mano ves si la pieza te vale o no te vale. Le puse la rótula hasta la cinta la verdad que funciona muy bien, me quedó perfecto el volante y la chapa esta que hace ruido, arriba estaba bien sujeta pero debajo no, debajo tenía el agujero roto, le quité esos tornillos y he quitado la chapa. Y ya que tenía la rueda sacada, digo, bueno, ya que he desmontado todo esto para nada, voy a ver qué puedo hacer. Y me fijé en esto, arriba vi que tenía un poco de óxido que solo tendré que lijar y pintar. Y esta caja que es donde va el sensor del control de tracción, de frenada, del ABS, fijaros cómo estaba. Todo lleno de suciedad y de polvo, todo esto luego me va a dar problemas eléctricos, que es lo que pasa con los sensores, cuando son viejos empiezan a fallar. Así que empecé a quitar toda esa suciedad de tierra y barro y todo lo que tenía por ahí. Quité el conector este, no lo desconecté porque a veces estos plásticos antiguos se parten y como no tengo el sensor nuevo pues lo dejé ahí conectado, pero le di con limpia contactos. Le di a toda esta zona y bueno, no quedó impecable, pero al menos mucho mejor de lo que estaba sí que ha quedado. La chapa esta al final la quité y lo he dejado sin chapa. No sé si voy a comprar una chapa nueva o qué voy a hacer porque es una chapa que protege. Lo que pasa que no quiero que haciéndole mantenimiento se vuelva a romper y vuelva a hacer ruido porque es una chapa muy fina. Entonces dejadme en los comentarios si vosotros pondríais la chapa esta o lo dejaríais sin la chapa. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. Dejadme también vuestra opinión de qué os ha parecido esta reparación, aunque al final le he puesto otra vez la misma pieza vieja, pero bueno, dejármelo ahí todo en los comentarios, darle un buen me gusta, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo.